Tres. Muy buenos días, mi nombre es Michelle Bone, soy estudiante de la Universidad Técnica de Humberto y hoy les voy a dar una pequeña explicación sobre lo que es definición de una integral matemática. Como vemos en pantalla, la definición de una integral matemática es un concepto primitivo de cálculo de análisis para el análisis matemático. En síntesis, una integral se trata de una generalización de sumas de infinitos sumando extremadamente pequeños, es decir, una suma continua. El cálculo integral es una rama matemática en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia también se utiliza para el cálculo de áreas, volumen de región y sólido de revolución. Como se puede ver en la imagen, es una integral definida de una función que representa el área limitada por la gráfica de la función en un sistema de coordenadas. XY cuando la función toma valores positivos, XY signo negativo cuando toma valores negativos. Interpretación geométrica área bajo la curva. Interpretación geométrica de la integral definida es el área bajo la curva de una función en sus límites de integración. Geométricamente es importante señalar, para algunos autores, cuando el área bajo la curva es negativa, se usa el valor absoluto para que no existan áreas negativas. El cálculo del área bajo una línea recta se puede hacer con geometría. Calcular el área bajo una línea curva requiere cálculo. A menudo el área bajo una curva se puede interpretar como la cantidad acumulada de lo que sea que la función esté modelando. Supongamos que la velocidad de un automóvil en metros por segundo puede ser modelada por una cantidad cuadrática durante los primeros 8 segundos de la aceleración. Interpretación física, acumulación de cantidad. Los sistemas físicos usualmente se representan con una ecuación diferencial lineal y no lineal. De general, esa ecuación puede ser analizada y resulta analíticamente por métodos clásicos. En el caso del sistema complejo no lineal, hay que recurrir a un método numérico para su análisis y solución. Los sistemas físicos usualmente se representan con una ecuación diferencial, lineal y no lineal. En general, esa ecuación puede ser analizada y resulta ser analíticamente por métodos clásicos. En este marco de referencia se formulan y analizan y simulan algunos modelos de física clásica utilizando las herramientas de la EDC. Son objetivos de este trabajo presentar las ecuaciones diferenciales asociables, modelado clásico de la física mediante la metodología DC y basado en los modelos planteados que se construyen modelos dinámicos para así simular el comportamiento de los sistemas considerados. Este modelo ofrece a su vez la posibilidad de resolver dichas ecuaciones por los métodos numéricos tradicionales. Además de generar soluciones, permite así simulación de sistemas de modelos mediante variaciones de los parámetros que definen dicho sistema, obteniendo así los comportamientos dinámicos de variables del estado involucrado. Las antiderivadas. La antiderivada es la función que se resulta del proceso de inversión de la derivación, es decir, consiste en encontrar una función que al ser derivada produce la función dada. Por ejemplo, si fx es igual a 3 por 2, entonces fx es igual a x por 3 es una antiderivada de fx. Observe que no existe una derivada única para cada función. Por ejemplo, si gx es igual a x3 más 5, entonces es otra antiderivada de x. La antiderivada también se conoce como lo primitivo o integral. En definitiva, se expresa de la siguiente manera, en donde fx es el integrado de dx, la variable de integración o de diferencial de x y s es la constante
de integración. La integral definida. La integral definida es una operación matemática que consiste en calcular la función primitiva de una función, es decir, dada una función f(x), la integral indefinida de la función f(x) es igual al conjunto de funciones que al ser derivadas dan como resultado f(x). Así pues, la función obtenida de resolver una integral indefinida se llama función primitiva. Constante de integración. La constante de integración es una constante que sumamos la función obtenida de una integral para indicar la ambigüedad del resultado. En general, la constante de integración se representa con el símbolo c. Así pues, la constante de integración c de resultado de una integral significa que la función primitiva puede tener cualquier valor como constante, de manera que, de manera que sea cual sea el número constante fuese válido. Dada una condición inicial, se puede calcular el valor de la constante de integración más abajo de la otra variable. Definición formal mediante suma de Riemann. La suma de Riemann consiste en trazar un número finito de forma generalmente rectángulo o trapecio dentro del área irregular. Calcular el área de cada una de las formas finitas y sumarlas. Este método de integración numérica presenta el problema que al sumar las áreas se obtienen un margen de error grande. Propiedades de integral definido. Las propiedades de integral definidas es un concepto en el cálculo integral que representa la acumulación de cantidades a lo largo de un intervalo específico. La interpretación de integral definida es que calcula el área bajo la curva de la función f(x) en el intervalo a b. Si f(x) es no negativa, en ese intervalo la integral definida presenta el área encerrada entre la curva del eje X, limitado por la línea X igual a Y, siendo X igual B. Además, si fx describe la tasa de cambio de alguna cantidad, la integral definida proporciona la acumulación total de esa cantidad en el intervalo AB. Teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo es muy importante. Podría incluso decir que es fundamental. Conecta las derivadas y las integrales de dos maneras equivalentes. La primera parte establece que si define una función como la integral definida de otra función, f, entonces la nueva función es la antiderivada de f. La primera parte de esta función se define como una función definida de otra función, f, entonces la nueva función es la derivada de f. Para seguir, la segunda parte establece que para poder calcular la integral definida de f entre a y b, hay que encontrar una antiderivada de f que llamaremos f y calcular fb menos a fa.